Hacer harina de coco en casa es muy sencillo. Da igual si tienes coco natural, seco o rallado. El procedimiento básicamente es el mismo. En este video te quiero enseñar la forma más sencilla para que desde tu casa puedas hacer esta harina. Así ya no tendrás pretextos para realizar postres deliciosos con esta harina que además tiene muchos beneficios para la salud. Además, te compartiré algunos secretos para que la uses en tus postres. Quédate hasta el final del video para que sepas cómo hacerla y conozcas todas las propiedades que tiene. Hola chef de corazón, yo soy Katia Brambila y soy especialista en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. En el video de hoy te quiero mostrar lo fácil que es hacer la harina de coco desde casa. Pero antes de continuar, si quieres dejar de sentir nostalgia por ese postre que no puedes comer porque estás cuidando tu figura, te animo a que reserves tu lugar en el taller gratuito en línea de postres saludables, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video, en el que te mostraré cómo haciendo pequeños cambios en los ingredientes tradicionales puedes hacer toda la diferencia para elaborar una dulce tentación que te llene de energía sin perder tu figura. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y descubras por ti misma lo fácil que es elaborar la harina con más bajos carbohidratos, la de coco. Algunas de las características de la harina de coco es que es rica en fibra, lo que te ayuda a tener una mejor digestión. Recuerda también que debes consumir líquidos durante el día para que el efecto sea el óptimo. La fibra se asocia con un peso saludable y menos riesgos de cáncer de colon, enfermedad cardiovascular, infartos del corazón o del cerebro y por supuesto menor riesgo de padecer diabetes. Además, el incremento de fibra en la dieta también previene el estreñimiento y favorece el buen estado de la microbiota intestinal. Esta harina es ideal para los deportistas ya que es una buena fuente de proteínas con 18 gramos por cada 100 gramos. Sin embargo, siempre hay que combinarla con otros ingredientes que nos ayuden a complementar los 8 aminoácidos esenciales, ya que solo tiene 3. Es baja en hidratos de carbono, mientras que el índice glucémico es de bajo a moderado. También es un alimento muy recomendado para diabéticos y para todos aquellos que quieran regular su peso corporal. Es rica en manganeso, en vitamina B1, B8 y vitamina C, las cuales son muy eficientes para limitar la propagación de radicales libres por el organismo. Asimismo, contiene hierro, ácido láurico y proteínas. Está compuesta por ácidos grasos de cadena media, con efectos beneficiosos sobre el peso y el colesterol, si se consume con moderación. Vamos ahora a preparar esta harina y te contaré lo que debes tomar en cuenta al utilizarla en la repostería. Lo que vamos a necesitar es una bolsa para hacer leches vegetales. Estas las encuentras en cualquier tienda de productos orgánicos o tiendas veganas. Vas a encontrar esta bolsa o también la puedes hacer tú misma con una tela muy delgadita, estas como de manta de cielo que se utiliza. El punto es que tengas como colar lo que vamos a hacer aquí y vamos a necesitar un recipiente donde quepa perfectamente tu bolsa para que no se vaya a desbordar o no te vaya a dar trabajo a la hora de que estemos colando esta leche. Y vamos a necesitar agua. Entonces, como primer paso, vamos a poner el coco, ya sea coco rallado o natural, no importa. Lo vas a poner en la licuadora, media taza de
de coco rallado más 2 tazas de agua. Ya si usas una taza, pues pondrás 4 tazas de agua. Y esto también es al gusto. Te invito a que la hagas primero así y decidas si la quisieras más cremosa, entonces pones menos cantidad de agua. Una vez que ya tengo el agua con el coco listo, lo que voy a hacer es molerlo perfectamente. Ahora, antes de hacer este paso, si tú tienes coco natural, te recomiendo que no utilices el agua del coco, porque si usas el agua del coco, lo que va a pasar es que te va a cambiar el sabor y se te va a descomponer con más rapidez que si es una leche que estás usando, pues agua filtrada y solamente la carne del coco. Entonces, una vez hecho esto, pues ya le prendemos. Ahora, lo que nos interesa es lo que vamos a obtener al realizar esta leche de coco, que es justamente lo que nos va a servir para hacer la harina de coco. Entonces, no te preocupes si la carne del coco tiene como esa parte cafecita, la puedes moler así y también te va a quedar una muy buena harina de coco. Ahora, en este momento, cuando ya tengo la harina, ¿qué es lo que le falta? Ya podríamos utilizar esta harina así, pero te recomiendo que la pongas a secar antes de utilizarla. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a poner el horno en lo más bajo que puedas y vas a meter esta harina en una bandeja lo más distribuida posible para que se seque más rápido. No queremos que se vaya a quemar ni que se dore, simplemente que absorba el calor, toda la humedad, para que quede una harina completamente seca. Si tienes una deshidratadora, también lo puedes hacer así, lo pones en las bandejitas y pones este bagazo del coco y así vas a poder obtener al final una harina que te quede muy bien, de muy buena consistencia. Ahora quiero que veas la diferencia que hay entre estas dos harinas. Esta harina es la que hicimos con el coco rallado, que es una harina muy blanca, y esta es una harina de un coco que tenía pues esa parte más cafecita, y por eso da este color. Y también cuando usamos un coco natural, lo que pasa es que obtenemos una harina que está un poco con un grano más grande. Entonces, como tenemos esta harina, lo que podemos hacer es pasarla otra vez por la licuadora o por un procesador que tenga mucha potencia para hacerla todavía muchísimo más fina. Pero si te das cuenta, es muy fácil elaborarla. Lo más importante que debes saber es que esta harina es totalmente distinta a todas las que conoces, pues es una harina que tiene un grado de absorción muy alto. Esto quiere decir que no puedes sustituir la harina de trigo, de avena o cualquier harina, ya sea con o sin gluten, por la harina de coco, ya que tu experimento terminará en un desastre. Normalmente cuando solo tienes harina de coco en una receta te vas a dar cuenta que requiere de mucho líquido, ya sea en cantidad de huevos, endulzantes líquidos o leche. Por ejemplo, puedes solamente usar 1/4 de taza de harina de coco para hacer un panqué o unas donas, así que recuerda equilibrar los líquidos cuando la utilices. Imagínate que estás preparando algo con harina de coco y te llaman por teléfono. Puede ser solo 5 minutos que dejaste ahí la mezcla, pero cuando regreses te vas a dar cuenta cómo tiene una consistencia más densa y difícil de manejar. No te preocupes, así puedes usarla, pero sí cambiará la textura final. Así que no sobrebatas tampoco las mezclas cuando uses esta harina, porque entre más tiempo tardes en el proceso, cada vez estará más y más densa la masa. Sí la puedes utilizar así, pero sí te va a cambiar la textura final en el postre.
Si la quieres usar para hacer galletas, te recomiendo que la mezcles siempre con otras harinas, pues si la utilizas sola, obtendrás unas galletas duras y compactas. Guárdala en un lugar seco para que no le entre humedad. Esta harina no tiene gluten, sin embargo, si ya la compras elaborada, revisa muy bien las etiquetas porque a veces puede ser que la procesen en lugares en donde hay trigo. Si haces tu propia harina, te recomiendo que la uses en las próximas semanas porque el sabor sí puede variar. De hecho, si la guardas por mucho tiempo, puedes notar un sabor como a jabón. Ahora que ya conoces todo lo que necesitabas saber sobre la harina de coco y cómo prepararla en casa, es el momento de que practiques y apliques lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para postres, cómo hacer de cualquier postre uno saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que reserves tu lugar en mi taller gratuito en línea de postres saludables, haciendo clic en el enlace de la descripción, en el que te mostraré cómo pequeños cambios en tus ingredientes pueden hacer la gran diferencia para llevar una vida saludable acompañada de dulces tentaciones. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho que toques el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo tus comentarios y cuéntame si ya has utilizado esta harina para hacer algún postre. Recuerda que la cocina es el corazón de una casa y entre más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.